¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Miquel Lecumberri y bueno, en esta intervención nos va a hablar del mito del hombre pensante. Miquel, gracias por aceptar y me gustaría preguntarte qué es eso del mito del hombre pensante. Bueno, gracias. El tema que hoy ocuparía, digamos, este espacio es el del mito del hombre pensante, que es una serie de concepciones que he estado armando a lo largo de los últimos 5 o 6 años y que tienen que ver justamente con el cuestionamiento fundamental de si el Homo sapiens en verdad es tal, ¿no? En verdad es un hombre capaz de tener un pensamiento, y cuando me refiero a pensamiento, ya lo iré explicando más a detalle, pero de bote pronto lo digo, es pensamiento creativo. El hombre, más que un ser pensante, es un ser replicante, es un ser mimético, es un ser que en vez de buscar lo nuevo, la novedad, en vez de buscar los recovecos en los conceptos, las fisuras en las ideas, busca más bien como la revelación, y además de la revelación busca encuadrar esas revelaciones en su propia cosmovisión, en su propia situación sociocultural, económica y política incluso. Esto nos ha llevado a crear una civilización semiautómata, si no es que tiende completamente a la automatización de los procesos cognitivos. Y hay muchos ejemplos que podemos citar, ¿no? Me gustaría partir de una cita muy bella de Edmond Javert que dice: la poesía y el pensamiento son dos gemelos siameses separados por la cabeza. Cuando Edmond Javert habla de la poesía, habla del pensamiento creativo, habla de la poiesis, en oposición a un pensamiento crítico, un pensamiento analítico de dato duro, que podría asemejarse a lo que Manuel de Diegues se refiere con la racionalidad occidental basada en el principio de identidad. Que por cierto, en su libro El mito racional de Occidente lo desacredita totalmente. Otros autores como Patrick Harpur, muy recomendable, especialmente en su libro La realidad daimónica, nos hablan de que el gran peligro de la mente humana es que tiende a sentirse confortable y a sentirse a gusto en la literalidad, es decir, en la interpretación literal de lo dado, cuando, digamos, el riesgo que implica la creación, que implica la poiesis, que implica el verdadero pensamiento como acto creativo de conceptos, de afectos, de funciones, radica más bien en el rompimiento, en la ruptura, en la transgresión, en el cruzar el límite entre lo real y lo imaginario. El propio Harpur tiene otro libro muy hermoso que se llama El fuego secreto de los filósofos, donde trata este tema, ¿no? De cómo toda esta serie de temas vetados, prohibidos, tabúes que en nuestra sociedad siguen primando, ¿no? Como cuestiones de pensamiento de origen misterosófico, teológico, pues caen en desuso no tanto por una serie de rompimientos paradigmáticos, sino más bien por una serie de omisiones y de resanamientos, de críticas vetustas. Para digamos, aterrizar un poco estos conceptos, me gustaría acudir, por ejemplo, a la idea, ¿no? o al enunciado del típico que está en boga desde el siglo XIX, que es el de Dios ha muerto, ¿no? Y que, bueno, la cultura pop se le atribuye a Nietzsche, pero pues sabemos que una serie de filósofos pesimistas o nihilistas alemanes, Schopenhauer, Philipp Meinander, antes que Nietzsche, ya lo habían prefigurado, este concepto de la muerte del Padre, de la muerte de Dios.
y pocos son aquellos que se han atrevido dentro del ámbito académico, digamos, a romper con este gran paradigma, esta gran piedra que pesa sobre el pensamiento occidental contemporáneo, el hecho de decir, bueno, ahorita estamos en una época que vive la ausencia de Dios, cuando no su muerte. Hay un historiador de la filosofía francés contemporáneo de Deleuze, dice, François Châtelet, dice, Dios no ha muerto, Dios simple y sencillamente se ha disipado en una serie de avatares, ¿no? Y lo que para la Edad Media, para la Edad moderna era Dios, ahora lo podemos considerar el capital, el mercado, la seguridad social. Entonces Dios deviene en una serie de múltiple de cosas, como si se desmembrara y fuera él mismo cayendo, digamos, en una serie de personajes que se instauran por virtud del poder político y del poder social y cultural en ciertas cosas, ¿no? Como el arte. El arte es justamente de manera sintomática el primero en resentir esta falta de pensamiento creativo, este exceso de literalidad en las cosas que nos impone el pensamiento científico. Y el pensamiento científico me refiero como aquel pensamiento metódico castrante que ya nos impide, digamos, llegar a tener este espíritu explorador o aventurero en las entrañas del inconsciente. Recordemos que Jung, por ejemplo, concebía el inconsciente colectivo y a los arquetipos como una serie de estratos geológicos, ¿no? Lo llegó a concebir así, y esos estratos pues están ahí no solamente para hacer contemplación o para hacer paleontología, ¿no? Sino para hacer también minería, para hacer alquimia, particularmente alquimia, ¿no? Y ahí donde Jung busca la alquimia, el científico moderno pues busca más bien la descripción, y la ciencia es una disciplina meramente descriptiva de la realidad, con lo cual pues nos convertimos justamente en entes que buscan la descripción, para que a través de la descripción repliquemos ciertas cosas, y la innovación se queda relegada al tema tecnológico. La tecnología es, al día de hoy, el único espacio donde hay cabida para la innovación. Vemos la industria farmacéutica, la industria evidentemente de las telecomunicaciones, son las industrias o parte de las industrias que se benefician de ese pensamiento creativo que antaño, pues, y la industria de la guerra, por supuesto, ¿no? Siempre la industria de la destrucción, pero antes el pensamiento creativo estaba vertido en principio en cuestiones más trascendentes, especialmente me refiero al arte. Las aproximaciones hacia una crítica del arte contemporáneo son siempre mediocres y por decirlo menos, son patéticas, ¿no? No solo me refiero al caso de Avelina Lesper, que es un mero títere mediático del Grupo Milenio y otros grupos de interés, sino en general, incluso en medios académicos, la crítica que se hace no solo al arte contemporáneo, sino la perspectiva que se tiene del arte clásico, del arte renacentista, del arte barroco, incluso en las primeras vanguardias, se convierte ya más bien en una especie de idolatría o de satanización, cuando no de un fundamentado, de una búsqueda de discursos trascendentales o de discursos que pudieran llevar al espíritu humano hacia un desarrollo mucho más pleno. Y ahí está la gran contradicción del hombre posmoderno, ¿no? Que por un lado está otra vez idolatrando estas frases cliché como Dios ha muerto, y por el otro lado, a la primera oportunidad que se le presenta una espiritualidad plástica como el New Age, corren desesperados en busca de respuestas, luz, comunidad,
paternalidad, maternalidad, ¿no? Y toda esa serie de aspectos afectivos que pues, se han perdido en virtud de una serie de réplicas que nos dejan en un mundo como el que describía Aldous Huxley en el mundo feliz, ¿no? Que es un mundo maquinal. Entonces, si pudiéramos siquiera tener la inocencia de volvernos utopistas, ¿no? Y decir cómo nos gustaría que el mundo fuera, el hombre de la réplica pues está enclavado en un mundo altamente tecnológico que le permita al hombre tener una vida eterna, transferir su conciencia de un cuerpo a otro, incluso a un cuerpo artificial, y una serie de ideas que están todas cristalizadas en presupuestos tecnológicos y en presupuestos inmanentes y de una inmanencia avasalladora, ¿no? De una inmanencia netamente orgánica. Y me refiero ahora, por ejemplo, a los conceptos que utilizan Deleuze y Guattari, o a los conceptos que utilizaron en un inicio los estoicos de cuerpo. Un cuerpo sin órganos, como lo plantearía Artaud, un cuerpo que no estuviera organizado, que fuera un cuerpo caótico, y que no buscara siquiera o no aspirara siquiera a la organización, sino a la creación de nuevos cuerpos, o a la creación y reinvención de cuerpos ya existentes, en planos de composición discordantes, y todo esto lo podremos encontrar en la cultura hacker, por ejemplo, que de una u otra manera ha venido a restaurar la posición trascendentalista en medio de este mundo de frivolidad y de réplica, y entonces el hacker se convierte en una especie de, por un lado, místico, por otro lado, un peregrino hacia las tierras santas, más allá de la matriz informacional, o de la matriz, ¿cómo podríamos decirle? De la matriz del tejido orgánico, y se convierten en desarticuladores, en agentes del caos, en agentes de la discordia. Recordemos que para los griegos Eris, la diosa de la discordia, tenía dos facetas, una faceta negativa y una positiva. En su faceta positiva orillaba a los hombres a replantearse sus ideas. Cuando ustedes abren cualquier espacio virtual, cualquier red social, llámese YouTube, Facebook, LinkedIn, la que sea, y buscan un espacio crítico donde hay algún contenido, donde hay alguna idea vertida o pseudoidea vertida, más o menos original, vamos a encontrar que todos los comentarios son réplicas de otros comentarios, incluso copy-pastes, y vivimos en el mundo del machote, y del formato. Y entonces, al no escapar a la forma, olvidamos que existe todo un mundo trascendente y un mundo intermedio, lo que justamente Harpur llamaba la realidad daimónica. Si incluso podemos hacer uso de la física cuántica, ¿no? Ya Niels Bohr y posteriormente David Bohm hablan del átomo, pues ya no como una réplica del sistema solar a nivel cuántico, ¿no? A nivel microscópico, sino como una estructura, un sistema completamente inusitado, casi inexorable, en el que hay un punto o una serie de puntos energéticos con distintas cargas que por momentos funcionan como partículas, por otros momentos funcionan como ondas, y ese núcleo está rodeado o está abrazado, no sabemos y no se dice bien a bien de qué manera, por una nube de posibilidades. Y la nube de posibilidades está en el centro y está en los márgenes, porque al mismo tiempo no es ni centro ni margen, sino es un derrame de todo. Y en ese derrame de todo está la posibilidad infinita del pensamiento creativo.
Para retomar el pensamiento creativo tendríamos primero que derrocar al dogma de la racionalidad, ¿no? La ciencia se ha convertido en la nueva institución dogmática, lugar que la Iglesia sigue ocupando y no al mismo tiempo, ¿no? Porque la Iglesia se ha racionalizado y por otro lado, la ciencia se ha espiritualizado de una manera bastante plástica, como lo dije antes, en el sentido en el que la ciencia pues busca en corrientes más exóticas, de corrientes mistéricas más exóticas, como podrían ser eminentemente el budismo, ¿no? El budismo que se ha convertido en una pseudo religión snob en Occidente para gente rica, que tiene la capacidad de no trabajar y meditar todo el día, y también se ha convertido en una postura de confort para pensadores o libre pensadores que buscan replicar modelos que no son el modelo teológico cristiano, judío o islámico incluso, ¿no? Ni siquiera se salva el sufismo. El sufismo tiene una frase muy hermosa que dice: el verdadero hombre es el que muere para sí mismo pero vive para la verdad. Lo mismo lo encontramos, por ejemplo, en las religiones prehispánicas y preeuropeas del norte de México y el sur de Estados Unidos, ¿no? Podemos hablar de los Cherokee, los Navajo, los Anasasis, los apaches, los comanches, todos ellos compartían este espíritu de verdad, en el cual se cuestionaba la racionalización y la réplica de la masa. Los Estados Unidos de América y otros países altamente democráticos pues basan todos sus principios y todos sus preceptos y todas sus concepciones de verdad en lo que dice la masa, o más que la masa, la mayoría. Y la mayoría, sabemos desde Platón, suele equivocarse y suele ser estúpida, suele ser fácilmente manipulable. Una de las principales pruebas de que mi generación es estúpida es justamente que sigue creyendo en un mesianismo político, al menos en mi país. Esa verdad es avasallante, ¿no? Como hay gente que todavía puede pensar que un presidente o una administración puede cambiar la realidad de la miseria o la crueldad o la desigualdad en la que estamos inmiscuidos, cuando podríamos en verdad explorar otras fuentes de renovación y de cambio de paradigma político, social, de organización. Algunos de los grandes guías espirituales de este camino rojo, que, bueno, mal llamado camino rojo, pero esta filosofía, podríamos llamarle, de los indios, de los nativos americanos, perdón, radica justamente en la verdad natural, un poco a la idea de Epicuro, en la búsqueda de esos placeres que son válidos, que son naturales, tanto necesarios como innecesarios, pero que son naturales. Sin embargo, lo que prima en nuestra civilización son los placeres no naturales, ¿no? Como la fama, la fortuna. Entonces, todos los placeres naturales tienden a convertirse en no naturales, ¿no? Como el sexo se pornografiza de una manera en la que es especialmente vejadora para la mujer, violenta, innecesariamente violenta, ¿no? Porque la violencia también puede ser fermento de grandes creaciones, pero con una violencia desmedida, injustificada y no reflexionada. Entonces, básicamente, llegando como a un sustrato de lo que es la función de estos hombres no pensantes, en los que nos han convertido y en los que nosotros mismos nos dejamos convertir y nos mantenemos, ¿no? Es justamente el hecho de que
nuestra identidad se ve relegada a un plano meramente funcional, cuando no afectivo, cuando no creativo. Entonces, en tanto sigamos siendo ontológicamente autómatas y metafísicamente nulidades, pues no tendremos ningún salvoconducto para llegar a ese pensamiento poético, del cual, pues bueno, parte toda filosofía en realidad, ¿no? No es gratuito el hecho de que la filosofía haya renunciado a la poética y haya abrazado el cientificismo. Y corrientes tan penosas como el pensamiento analítico o Wittgenstein o Heidegger, que constituyen la ruina de la filosofía occidental, por razones que, bueno, en este video sería demasiado largo explicar, pero me gustaría eventualmente explicar cada uno de ellos, ¿no? Cómo han arruinado el pensamiento filosófico, y en qué sentido también se puede decir que tienen su valía, ¿no? y su fuerza. Sin embargo, pienso que tendríamos entonces que determinar hacia qué cauces de caos podemos llevar a la civilización humana, ¿no? Si es necesario en verdad hacer un completo hackeo de la civilización humana y llegar a una especie como de terrorismo poético que en lugar de bombas coloque creaciones pensantes que exploten en el subconsciente de las personas y así pues las hagan salir de ese automatismo en el que viven. Básicamente. Gracias.